Buenas tardes a todos. Este ejercicio es parte de la materia Algoritmos y Estructuras de Datos, específicamente de la unidad 4, y dentro de la unidad 4 corresponde a la ficha 9 llamada Subproblemas y Funciones, que se encuentra publicada en la semana 10. Dentro de esta semana 10 encontramos en el aula virtual una guía de ejercicios y el que vamos a desarrollar hoy es el número 10, que se llama Portal de Empleo. Dice así: un conocido portal de empleo requiere un programa para validar las búsquedas que se cargan en su página. Por cada búsqueda se requiere quit, descripción y salario ofrecido. En el caso del quit, se debe validar que sea un texto compuesto por 13 números separados por guiones de la siguiente manera: dos ceros, un guión, 8 ceros más, un guión y un cero final. Ese es el formato general. Cada uno de estos ceros puede ser en realidad un número cualquiera, pero los guiones van a tener que estar en esa posición y tienen que ser los caracteres correctos. En el caso de la descripción, se va a tratar de un texto donde cada palabra se separa con un espacio y termina con un punto. Debe tener un máximo de 60 caracteres y un mínimo de 3 palabras. Ninguna palabra debe contener dos mayúsculas seguidas. Vamos a contar entonces con que el texto tiene el formato indicado, es decir, que está separado con un espacio y termina con un punto, y nuestro programa deberá validar que tenga un máximo de 60 caracteres, un mínimo de 3 palabras y que no contenga dos mayúsculas seguidas. Por último, un tercer dato es un salario ofrecido, el salario ofrecido, y en este caso se debe controlar que sea un valor mayor a 0. Es decir, en este caso es un dato numérico. Si estos tres datos son válidos, mostrar el aviso completo. Y en caso contrario, vamos a informar que no es posible mostrarlo porque alguno de sus datos es incorrecto o tiene el formato incorrecto. Para terminar, consultar al usuario si él desea cargar otro aviso o salir del programa. Bien, este es entonces el enunciado. Lo que vamos a hacer es generar un proyecto en PyCharm y un .py dentro de ese proyecto y empezar a trabajar. Voy a desplazar el enunciado un poquito para tener más visibilidad y vamos a trabajar de este lado. Como dijimos, esta unidad corresponde a subproblemas y funciones. Cuando un programa está organizado por funciones, a partir de ahora lo que vamos a hacer es tener una función principal que inicie la ejecución del programa. Para definir una función cualquiera se usa la palabra reservada def, acompañada después del nombre que le queremos dar a la función. En este caso nosotros vamos a llamar a la función principal. Y luego se le acompaña de un par de paréntesis, que pueden estar vacíos o no, donde se van a colocar los parámetros de esa función. En este caso, la función principal no tiene parámetros, entonces los paréntesis van a estar vacíos. Termina esta declaración con dos puntos y esto constituye la cabecera o encabezado de la función principal. El código, el bloque de acciones correspondiente a esta función, se coloca debajo del encabezado tabulando una vez, así como hacíamos en el caso de las condiciones y de los ciclos. Vamos a hacer como prueba simplemente un print del título del programa para probar que esto funciona. Vamos a poner un print del portal de empleo. Si nosotros intentamos ejecutar este programa de la manera habitual, dándole play acá o acá, vamos a ver que no pasa nada, no sale nada en la consola. Aunque hemos escrito una instrucción print, no aparece esta salida. ¿Por qué? Porque las funciones, además de ser declaradas, deben ser invocadas. Debe haber otro punto en el script que llame a esa función para que se ejecute. Lo que vamos a hacer entonces es, a la altura del script principal, colocar el nombre de la función principal acompañada de ese par de paréntesis. Entonces ahora, si volvemos a ejecutar, vemos que el título aparece en la pantalla. Lo que sucede cada vez que se llama una función, lo voy a mostrar acá paso a paso, es en el momento en que la función se llama, el intérprete va a ir al lugar donde empieza en este punto, la ejecución empieza en este punto, y si nosotros avanzamos, vemos que sube hasta el lugar donde está desarrollada la función principal y ejecuta el bloque de acciones que le corresponde, y ahí el programa termina. Entonces, siguiendo este modelo,
todo el código del programa principal se va a desarrollar dentro de este bloque de la función principal. ¿Cuál va a ser este código? En primer lugar, y como siempre hemos analizado, vamos a tener los datos, luego los procesos y por último, los resultados. En el caso de los datos, tenemos tres datos. El quit es un dato de texto, entonces no necesita que el input tenga ninguna conversión y vamos a indicar ingrese quit. De la misma manera pasa con la descripción, es un texto, entonces si lo recuerdan podemos usar la combinación de teclas control D para duplicar la línea anterior y en este caso poner descripción, ingrese descripción y duplicamos una vez más y en este caso tenemos que ingresar el salario que es el tercer dato. Entonces vamos a poner acá ingrese salario y en este caso este valor, si es un valor numérico que requiere una conversión, podría ser a entero o a float. Voy a elegir en este caso float para prever que este monto tenga una posible parte decimal. ¿Cuáles serían los procesos que tenemos que desarrollar? Nosotros tenemos que controlar que el quit respete las reglas, que la descripción respete las reglas y que el salario sea mayor a 0. Esos serían entonces tres subproblemas en los cuales vamos a dividir a este problema principal. La idea a partir de ahora es que el código o los ejercicios que vamos a hacer van a tener un volumen tal que amerite dividirlo en partes, identificando para cada una de esas partes sus propios datos, su propio proceso y sus propios resultados. En este caso podríamos considerar que esos procesos son validar quit, luego validar descripción y por último validar el salario. Si nos concentramos ahora en validar quit, tenemos que pensar qué datos, cuáles de los datos del programa principal le importan o requiere este proceso para validarlo. Y lógicamente lo que vamos a validar es el quit, entonces el único dato en este caso es el quit. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Yo estoy suponiendo entonces que voy a convertir ese subproblema que acabo de identificar en una función dentro del programa. Por lo tanto, voy a tener una función que se llame validar quit, que reciba como dato, que tenga como dato el quit que el usuario ingresó. Esto va a ser el parámetro de la función validar quit. Y voy a esperar que esta función me informe o me dé como resultado un valor booleano que me diga si ese quit es válido o no. Entonces, en este caso voy a poner, por ejemplo, no sé, le vamos a poner quit válido. ¿Sí? Esperando que la respuesta sea verdadero o falso, sí o no. De la misma manera va a suceder con la función validar descripción. Voy a hacer una función, como el subproblema, perdón, validar descripción, equivale entonces a una función que va a ser validar y descripción también el nombre, separado por un guión bajo. En este caso, de los tres datos del programa principal, a esta función le interesa concentrarse únicamente en la descripción, entonces este va a ser el parámetro de la función validar descripción, y de la misma manera, el resultado de esta función tiene que ser una variable que me indique si la descripción es válida o no. Y por último, lo mismo aplica para el salario. Vamos a poner un resultado esperado, que es salario válido, y luego voy a llamar a la función pasándole como parámetro el dato salario. La idea sería que una vez que yo ejecute estos tres subproblemas, valide el quit, valide la descripción y valide el salario, controle si todos los datos son válidos y en ese caso muestro el aviso completo o en caso contrario informo que no es posible mostrarlo. Cuando decimos que todos los datos sean válidos, implicaría que la respuesta de el resultado de estos tres subproblemas sea verdadero. Entonces yo plantearía una condición que diga si quit válido y descripción válida y salario válido,
Entonces, en este punto imprimo el aviso. ¿Qué significa mostrar el aviso o imprimir el aviso? Plantear un print que lo haga parecido a lo que podríamos ver en un portal de empleo. Por ejemplo, podríamos decir, el empleador quit busca, ¿no? Es un formato cualquiera, pero bueno, acá hay una sugerencia. A continuación, ponemos lo que está buscando con la descripción que ese empleador ha cargado. Y finalmente ponemos salario ofrecido, pesos, y mostramos el salario que se ingresó. En caso contrario, si alguno de estos datos no es válido, entonces tenemos que informar, no se puede mostrar el aviso. Eso sería el primer esquema, el esquema general de este problema. Dice que para terminar debemos consultar si desea cargar otro aviso, pero esto lo vamos a dejar para el final. Por el momento vamos a plantear el proceso de carga y validación de un único aviso. Bien, como ustedes pueden ver, mi planteo esquemático es el que voy a seguir, pero las funciones, validar quit, validar descripción y validar salario, están subrayadas en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no están creadas. Así como nosotros, para usar la función principal, para invocar a la función principal, tuvimos que definirla, lo mismo sucede con estas tres. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la creación de cada una de estas funciones.